A mitad de la semana con Nelson Villamizar. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de A mitad de la semana, con lo mejor de la música, los cantantes y las grandes bandas internacionales. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos al 19º episodio de A mitad de la semana. Hoy haremos un pequeño recorrido por esas historias que hay detrás de las canciones, ya que la música marca tiempos, cuenta historias que se convierten en el soundtrack de nuestra vida. Hoy hablaremos de Rod Stewart, quien a los 78 años de edad todavía cree que es sexy. Con sus 8 hijos y su pareja desde hace 15 años, la voz más áspera del rock y uno de los artistas más populares del planeta. Nacido el 10 de enero de 1945 en Highgate, al norte de Londres, Roderick David Stewart fue el menor y el único entre sus 4 hermanos que no llegó al mundo en Escocia. La guerra iba a terminar 8 meses más tarde y Rod fue el hijo de esa esperanza. Recuerda su infancia como increíblemente feliz. Su padre, Robert, entrenador de fútbol, no tardó en notar el talento de su hijo como defensor y delantero. Fue un pésimo alumno en el colegio, abandonó a los 15 años, pero su habilidad en la cancha lo convirtió en el capitán del equipo de secundaria. Fue su propio padre, Robert, quien le regaló su primera guitarra. No sabía que lo estaba alejando de su sueño de verlo jugar en primera línea. A mediados de 1960 lo ficharon para el Brentford Football Club, pero renunció a las pocas semanas para decepción de su padre. Tenía la facilidad, pero no el entusiasmo, así lo asegura Rod Stewart en su autobiografía publicada en 2012. En el libro también habla de sus opciones de carrera. La vida de un músico es mucho más fácil que la de un futbolista. Puedo emborracharme y cantar, pero no puedo hacerlo y jugar a la pelota. Me definí por la música, pero solo hay 2 cosas que realmente puedo hacer: cantar y jugar al fútbol. Un año después, en 1961, audicionó por primera vez junto a los Raiders con Joe Meek, el productor del momento. Fue un fracaso, famoso por haberle dicho a Brian Epstein que no se molestara en hacerle un contrato a los Beatles. Meek sí firmó con los Raiders, pero con una condición: que se deshicieran de Stewart y de su voz rasposa. No sabía ni pudo intuir que ese sería precisamente el rasgo distintivo del cantante. Rod, como sabemos, no se dio por vencido. De los Raiders, en cambio, poco queda más que el recuerdo de esa anécdota. En plena era de las ideas, se unió a los Beatniks y se fue a vivir en una comunidad en una casa barco en Sussex. Se convirtió entonces en un activo defensor del desarme nuclear. Fue detenido 3 veces por participar en marchas y sentadas por la paz. Alguna vez dijo que aquellas marchas era el mejor lugar para conocer chicas, y así fue como conoció a su primera novia formal, la estudiante de arte Susanna Buffy. Escuchemos a Rod Stewart y el tema Maggie May. Wake up, Maggie, I think I got something to say to you. It's late September, I really should be back at school. I know I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from my home just to save you from being alone. You stole my soul, and that's why I realized the morning sun, when it's in your face, really shows your age. But that don't worry me none. My eyes are everything. I laughed at all of your jokes. My love, you didn't need to coax. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home just to save you from being alone. You stole my soul, but I love you anyway. Oh, yeah. All I needed was a friend to lend a guiding hand. But you turned into a lover, another one, another. You wore me out just to see. All you did was wreck my head, and in the morning kick me in the head. Oh, Maggie, I couldn't
try anymore. You led me away from home just to save you from being alone. You stole my soul, well, that's worry I heard. Oh yeah. Bring on that. I suppose I could collect my books, get on back to school. Just to save me from being alone. Stole my heart, and that's what really hurt. Oh man. Buffy quedó embarazada en 1963, cuando ambos tenían 18 años, y las familias de ambos los convencieron de que eran demasiado jóvenes para hacerse cargo de un hijo. Sarah nació el 6 de noviembre de ese año y fue dada en adopción. Después de ese acontecimiento, Rod y Susannah se separaron. Para entonces, el astro tocaba la armónica en las calles de Swinging, Londres, junto a su amigo, el músico de folk Wes Jones, y decidieron hacer lo mismo en otras ciudades. Viajaron primero a París y después a Barcelona. Dormían debajo de los puentes hasta que fueron deportados de España por vagancia. A su regreso, Rod adoptó el estilo mod que todavía lo caracteriza. Sus trajes de sastrería impecable y el pelo peinado en puntas, como la cresta de un gallo, a fuerza de frotarlo con mayonesa o con agua con azúcar. También se fascinó con el jazz moderno, que dio nombre al movimiento mod, que es un apócope de modernists, el soul, el rhythm y el blues. Así se sumó con la armónica y como eventual vocalista de los Dimension, quienes solían tocar en el mítico Club Estudio 51, donde reinaban los Rolling Stones. La banda se disolvió, pero fue una escuela. Stewart dice que aprendió a ser artista mirando a Mick Jagger en escena. No había cumplido los 20 años cuando Long John Baldry lo descubrió tocando con la armónica uno de sus temas a la salida de un concierto en Twickenham y lo invitó
invitó a ser parte de los All Stars. Fue su primer trabajo pago como músico, 35 libras a la semana. También se ganó el apodo de Rod the Mud, con el que empezó a animarse a cantar más fuerte. Se había transformado en el joven dandy de la música. En simultáneo arrancó con su carrera de solista, grabó algunos demos, terminó por firmar con la discográfica Decca Records para grabar su primer álbum en septiembre de 1964. Al disco debut Good Morning Little Schoolgirl no le fue tan bien. Rod insistió en llevar material propio y dio de baja temas que le parecían demasiado comerciales, pero fue el puntapié inicial para que lo notaran en los programas de televisión y comenzaran a llamarlo para actuar en vivo en shows musicales, sobre todo por su estilo. Tuvo que grabar 2 discos más que pasaron sin pena ni gloria. Pasó ese tiempo escuchando a Sam Cooke, quien sería para siempre uno de sus mayores referentes, hasta que se unió a la banda de Jeff Beck. En ese grupo tocó por primera vez con Ron Wood, quien se convirtiera en uno de sus mejores amigos. Con la banda recorrió Europa y llegó también por primera vez a los Estados Unidos. En sus memorias cuenta que el pánico escénico de cantar ante el público americano se le pasó después de un brandy. La banda fue ovacionada, pero para cuando editaron su segundo álbum, el grupo ya se estaba separando. Ronnie y Rod ya eran parte de Faces. Escuchemos a Rod Stewart y su tema Twisting the Night Away. El primer éxito de Stewart como solista, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, llegaría antes que el de Faces y tendría a Wood en la guitarra. Ese debut internacional se conoció en el mundo como el álbum de Rod Stewart. Unos meses más tarde, ya con disco propio, First Steps, Faces comenzó su primera gira. Con su segundo disco solista, Every Picture Tells a Story, en 1971, logró su primer gran hit, Maggie May, que encabezó las carteleras de los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Australia.
Australia durante varias semanas. Había nacido un rockstar. En su segundo disco como solista incluyó Twisting the Night Away de su ídolo Sam Cooke. Fue un suceso absoluto a mediados de los 70. Faces anunció su separación. La carrera de solista de rock se había vuelto demasiado intensa. Lo mismo ocurría con las giras y compromisos de Ron con los Stones. Se mudó a Los Ángeles y sacó un nuevo disco, Atlantic Crossing, con hits como Sailing. Hasta hoy